Hoy pasamos al capítulo 9 del Evangelio de Juan y vamos a encontrar en la primera parte del capítulo 9 del Evangelio de Juan una de las señales que este evangelista escoge para mostrar quién es Jesús, para revelar quién es Él, para revelar los atributos de Jesús y la manera como Él se ha manifestado, la manera como Él se ha presentado, la manera como a Él demuestra frente al pueblo judío quién es Él, todas sus credenciales, todo lo que es Él. Este es uno de los tantos milagros de Jesús que fue seleccionado por Juan para demostrarnos quién es Él, y contiene no solamente la manifestación del poder de Jesús, sino una cantidad de enseñanzas acerca de lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas y en la humanidad. Vamos entonces a mirar cómo comienza el capítulo 9. El capítulo 9 comienza con una pregunta que hacen los discípulos al Señor Jesucristo. Vamos al versículo 1 y 2. Ellos preguntan lo siguiente. Capítulo 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta implica algo que debemos comprender, y es que en el pensamiento judío se percibía la enfermedad como una consecuencia directa del pecado. Repito, en el pensamiento judío, en la manera de ver la enfermedad, los judíos daban por sentado que toda enfermedad era un juicio de Dios por el pecado. De allí que estar enfermo era algo vergonzoso, porque todo aquel que estaba enfermo para los judíos era en su entorno, eso significaba que Dios lo estaba castigando por algún pecado cometido o por algún pecado oculto. Entonces miren lo tremendo, la carga emocional, la carga psicológica y la carga moral que contiene la enfermedad en la época del Señor Jesucristo. O sea, entendamos lo que está viviendo un enfermo en la época del Señor Jesucristo, o sea, en época donde no había venido la luz. Recuerden lo que dice Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿cierto? Pero antes de esa luz, el mundo estaba en total tiniebla y Jesucristo vino a traer esa luz. Entonces, ¿qué sucedía? Que veían a una persona enferma y pues lejos de abrazarla, lejos de compadecerse, de mostrarle clemencia, de mostrarle amor, la persona enferma venía a ser un marginado social por causa de las creencias religiosas que se habían desarrollado por una concepción legalista e hipócrita de las escrituras. Entonces, ellos consideraban que todo enfermo era un pecador y que la enfermedad era simplemente un azote que había venido de parte de Dios porque ellos tenían algún pecado oculto. Entonces, imaginemos, repito, que la persona enferma, además del dolor físico, padecía un dolor moral, porque era presentada ante la sociedad como un pecador, un dolor emocional, porque era rechazado, porque era a veces hasta abandonado, como vamos a ver la situación de este hombre que nació ciego de nacimiento, que nació ciego, perdón, y pues como la marcación de la sociedad, el rechazo. Entonces era un dolor muy fuerte estar enfermo. Si queremos recordar algo de eso, no es sino que recordemos la historia de Job, el patriarca Job, y de todo lo que hicieron sus tres amigos, que en vez de venir a consolarlo, llegaron fue a acusarlo y a tratar de convencerlo de que él era un pecador, que se tenía que arrepentir de su pecado para que Dios lo pudiera restaurar. Bueno, entonces la pregunta de sus discípulos es una pregunta que se relaciona con eso. O sea, ellos se quedaron pensando: bueno, este hombre nació ciego, ¿en qué momento pecó él? O sea, ¿será que pecó en el vientre de su madre o será que él nació ciego por el pecado de sus padres? A eso se debe la pregunta, porque no entienden de qué manera puede una persona que no ha experimentado su primer día de vida, de qué manera puede recibir un juicio por el pecado. Entonces, vamos a mirar la respuesta de Jesús, versículos 3 al 5. Dice: respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces miren qué lindo esto. Este hombre que está ciego de nacimiento allí fue un hombre que nació ciego con un propósito, con el propósito de que se manifestasen las obras de Dios. Y se está refiriendo Jesús precisamente a él mismo. Así que este hombre nació ciego con el propósito de que Cristo mostrara a los judíos quién era él. Y ninguno de los que lo marginaban, despreciaban, rechazaban o juzgaban pensó que su ceguera tenía un propósito para la gloria de Dios, tenía un propósito para la honra del Hijo de Dios, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, que su ceguera no servía para castigarlo, condenarlo, sino que su ceguera la había ordenado Dios, escuchen bien, la había ordenado Dios de manera soberana, la había ordenado Dios para que a través de esa ceguera, su Hijo Jesucristo demostrara su poder sobre la ceguera espiritual de los hombres. La ceguera física de este hombre va a ser un reflejo de la ceguera espiritual que tiene el pueblo de Israel, que tiene delante de sus ojos al Hijo de Dios, que está manifestando Jesús toda su gloria, pero ellos están tan ciegos que no la pueden ver. Entonces, ese es el propósito de este hombre, el propósito de la ceguera de este hombre. Dicen, ni sus padres ni él. O sea, el problema no es eso. Y por supuesto que él es pecador. Y por supuesto que sus padres son pecadores, porque nacemos en pecado. Porque desde que Adán y Eva pecaron, todos los seres humanos nacen con una inclinación hacia el pecado. Así que ellos eran tan pecadores, o sea, el hombre que nació ciego y sus padres eran tan pecadores como todos los que podían ver. Es decir, Jesús está diciendo, el problema no es que él sea pecador, porque todos los que pueden disfrutar de una perfecta visión 20/20 también lo son. Y los padres de los que disfrutan la visión 20/20 también son pecadores, porque a partir de Adán todos pecaron. Entonces, el problema no es que sus padres hayan pecado. El problema es que esa ceguera, es que esa historia, es que esa vida tiene un propósito eterno en la historia de la redención, reflejarnos la grandeza y el poder del Señor Jesucristo. A nosotros que estamos estudiando el milagro hoy, pero primeramente a la generación de los judíos que vio lo que Jesucristo hizo y que a pesar de eso no creyó. Vamos a mirar ahora el milagro, capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, dicho esto, él acaba de decir, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que mientras esté aquí, voy a traer sanidad. Mientras esté aquí, voy a traer liberación. Mientras esté aquí, voy a traer bondad, voy a traer luz. Entonces, una vez dicho eso, versículo 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto es bien interesante. Algo que vemos aquí en este milagro y que debemos tener presente es que Jesús tenía diversas formas de sanar. Y eso es importante de pronto que lo abordemos cuando se habla del tema de la sanidad. Toda sanidad de toda enfermedad proviene del Señor Jesucristo. Él es el sanador por excelencia. La Biblia dice que por sus llagas hemos sido curados y Él viene a traer medicina y sanidad a la tierra. La forma como lo hace es muy diversa. Hubo sanidades donde el Señor Jesucristo a lo lejos, como lo vimos en la primera señal, a lo lejos dio la palabra y le dijo al padre de la niña, ve que tu hija está sana, a lo lejos, simplemente dio la orden, simplemente dijo, tu hija está sana, y inmediatamente la niña se sanó. Y al paralítico de Betesda le dijo, toma tu lecho y anda, y el paralítico simplemente tomó su lecho y caminó. Aquí está haciendo algo diferente, aquí está haciendo algo que no, que es lo que necesitamos entender
de este milagro que no hay un mantra, que no hay una clave, que no hay una fórmula mágica para las sanidades, que Dios se puede glorificar en una vida de cualquier manera, de una manera sobrenatural, que la persona reciba sanidad, o a través de un médico, o a través de un tratamiento, o a través de una planta, o a través de una medicina. En este milagro, el Señor Jesucristo está validando todas las herramientas que podamos poner como recursos para obrar una sanidad. Es decir, está diciendo, si sabes de un ungüento que es bueno y alguien te lo recomienda, échatelo, pero échatelo siempre con la fe en que el Señor Jesucristo, que es el poder sanador que hay en toda sustancia, porque todo, sean plantas, sean cosas, todo lo que existe lo ha creado Él. Y si hay virtud sanadora en una planta, en una sustancia, en cualquier cosa, todo eso lo creó Dios. Entonces, aquí el Señor Jesús dice que hizo como una masilla de lodo con su saliva. Se la untó, pero ahí no termina el proceso. Dice, ve y te lavas en el estanque de Siloé. ¿Sanó a todos los ciegos así? No, al ciego Bartimeo lo sanó simplemente preguntándole, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista, sé sano. Eso fue todo. Pero a este lo hizo así. Entonces Dios hace como quiere. Sus métodos, sus herramientas son diversas. Pero más allá de el milagro, vamos a mirar la reacción ante el milagro y nuevamente vamos a encontrar la misma dureza de corazón. Jesucristo está siendo presentado ante su pueblo, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, con señales, con milagros, con demostraciones claras del poder de Dios, pero aún así ellos decidieron no creer, decidieron no creer. Vamos a la manera como ellos reaccionan ante el milagro. Versículo 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Bueno, continuemos en el versículo 3, en el versículo 13, para que veamos ahora todo el efecto que causa este milagro en el gremio de los judíos, de los fariseos y de los principales miembros del Sanedrín judío. Vamos a mirar lo que sucede en este gremio. Bueno, entonces vamos al versículo 13 al 34 para mirar todo lo que ocasionó este milagro en el pueblo. Llevaron entre los fariseos, entre los principales religiosos de Israel. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ojo, lo llevaron ante los fariseos. Y aquí está el problema. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Miren qué tremendo este texto, que nos muestra que está la evidencia y luego ellos comienzan a tratar de derribar la evidencia, porque es una evidencia grande. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede levantar un juicio divino. O sea, solamente Dios, cuando Dios da un decreto y una sentencia, que así era como lo percibían los judíos. Este hombre había nacido en pecado. Miren lo que le dijeron los fariseos, los miembros del Sanedrín, a este pobre ciego. Le dijeron: tú naciste del todo en pecado y quieres enseñarnos a nosotros. Porque este hombre que fue sanado de su ceguera está razonando con lógica, está razonando con cordura, está diciendo: lo raro que yo veo es que ustedes dicen que este hombre es pecador y supuestamente Dios no oye a los pecadores, y luego, ¿por qué este hombre me sanó? Es que era evidente la autoridad de Jesús para el ciego, porque ninguno de esos del Sanedrín, que se jactaban de su propia justicia, de su propia santidad, tenían el poder para devolverle la vista a uno que había nacido ciego. La evidencia era contundente. Entonces ellos trataron de borrar la evidencia. Ojo, que el problema de no creer no es por falta de evidencia, sino por la dureza y la perversidad del corazón. Muchas veces nosotros creemos que algunas personas no creen en el Evangelio o no creen en el Señor Jesucristo porque no le hemos explicado bien, porque no les hemos dado evidencias de que tienen que creer. Las evidencias están claras. La explicación del Evangelio es clara. La predicación del Evangelio ha ido por todas partes del planeta Tierra. En todas partes se conoce el Evangelio. La mayoría de las personas que no creen en el Evangelio, no es porque no conozcan el Evangelio, no es porque no tengan evidencia, sino porque no quieren creer. Y estos hombres, en su dureza de corazón, ahora están diciendo que es mentira que ese hombre nació ciego. Están negando, como no pueden negar la evidencia de que él ve, entonces ahora van a negar la evidencia de que todo el mundo sabe que nació ciego y de que lo vieron ciego. Llaman a sus padres corroboran, pero sus padres están asustados porque ya salió pública la ley de que cualquiera que no denuncie al Señor Jesucristo para que fuese apresado, lo van a expulsar del Sanedrín, de la sinagoga, perdón, y no puede, o sea, no puede congregarse. Una expulsión de la sinagoga es como una maldición, es como decir: este hombre ha sido reprobado por Dios, porque la sinagoga se atribuía toda la autoridad divina sobre todos los habitantes de Israel. Si ellos expulsaban a alguien de la sinagoga, esa persona expulsada de la sinagoga era una persona
que nunca más le iban a tender la mano, que nunca más lo iban a considerar, que siempre lo iban a catalogar como un pecador y que nadie jamás podría acercarse a él más nunca. Porque ya estaba condenado, porque ya había sido reprobado por Dios. Eso era lo que significaba la expulsión de la sinagoga y por eso le tenían tanto miedo. Entonces, el ciego razona y el ciego dice, si me sanó, ¿cómo puede no ser de Dios si me sanó? Y ustedes mismos enseñan que Dios no oye a los pecadores. Si yo nací ciego y Él me devolvió la vista, ¿cómo no va a ser un hombre de Dios? Cuando le preguntan, ¿quién dices tú que es este hombre? Él dice, pues Él es un profeta. ¿Por qué? Porque los profetas eran los que hacían señales, los profetas eran los que hacían milagros, los profetas eran los que hacían prodigios, los profetas eran los que tenían la unción poderosa de Dios. Entonces él, lo mínimo que podía decir del Señor Jesucristo era que era profeta. No tenía la capacidad de ver más allá. Supo su nombre. A diferencia del paralítico de Betesda, supo su nombre. Dice el hombre que se llama Jesús. Ahora, en este momento, ya Jesús es famoso y ya todo el mundo sabe quién es Jesús. Entonces, en el momento en que Jesús se le acerca para sanarlo, él ya sabe que este es Jesús. Entonces, él conoce el nombre de Jesús y tiene una aproximación a la persona de Jesús y dice, él es profeta, él es profeta. Vamos a mirar ahora el versículo 35 al 39. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Miren lo siguiente. Jesús le pregunta al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Recordemos que el ciego acaba de confesar que para él Jesús es profeta. Es decir, Jesús no es cualquier hombre, es un profeta. Y un profeta es alguien que ha sido ungido por Dios, que tiene el Espíritu de Dios y que en autoridad está por encima del Sanedrín judío y de todas las autoridades. Y él dice, yo creo que él es un profeta. Ese es el máximo cargo que un ser humano podía tener. Pero ahora Jesús le hace una pregunta en la cual él alude a su naturaleza divina. Jesús le pregunta al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso es un título. Hijo de Dios es un título que implica que el Hijo de Dios es de la misma naturaleza de Dios, o sea que es igual a Dios, o sea que es Dios hecho carne. Y él contesta, ¿quién es para que crea? Jesús le dice, soy yo, el que has visto, el que habla contigo. Miren cómo este hombre muestra con sus acciones que entiende claramente quién es Jesús y que ha entendido claramente la naturaleza divina de Jesús. Él le dice, creo, Señor, y dice, le adoró. O sea que se postró delante de Jesús reconociendo su deidad, porque los judíos saben perfectamente que los profetas son solamente hombres, que hay que escucharlos, honrarlos, respetarlos y obedecerlos, pero no se adoran. ¿Por qué? Porque son solamente hombres. Cuando el ciego escuchó que él era no un simple profeta, sino el Hijo de Dios, entendió con ese título, Hijo de Dios, entendió claramente que Dios estaba delante de él y se postró para adorar. Y esto muestra claramente que este hombre ha pasado de las tinieblas a la luz,
no solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Este hombre ha recobrado, o no digamos recobrado porque nunca la tuvo, este hombre ha recibido la vista física, pero ha recibido junto con este milagro y ahora que tiene a Jesús, ha recibido una revelación que es una luz mayor que la que le ha devuelto la vista a sus ojos, una luz mayor que ha inundado su alma y su corazón, y él dice, yo creo que tú eres quien dices que eres, el Hijo de Dios. Y esto es supremamente importante porque la base fundamental de la fe que salva es que usted crea que Jesucristo es lo que él dice que es y es Hijo de Dios, no solamente profeta, sí, tiene como oficio profeta, sacerdote y rey, pero su naturaleza es divina. Por tanto, Jesús es merecedor de toda la adoración. Recuerden, para que honren al Hijo de la misma manera como honran al Padre. Y eso es lo que hizo este ciego que ha recobrado su vista, ha entendido y ha comprendido a profundidad algo que será el motivo de su salvación, algo que significará vida eterna para él, pero que también significará persecución. Ha sido expulsado de la sinagoga y ha sido muy bueno el hecho de que lo hayan expulsado. Ha sido una tremenda bendición porque ya él no se va a refugiar más nunca en una religión vacía, en una religión hueca, no se va a refugiar más nunca en esa religión falsa, hueca y vacía que crearon del judaísmo, sino que va a buscar a aquellos que tienen la luz, va a buscar a Jesús, va a buscar a los discípulos. Este hombre que acaba de recobrar la vista, acaba de alcanzar la salvación por la fe, porque ha creído en el Señor Jesucristo y precisamente lo adoró. Ahora dice el Señor en el versículo 39, vamos al 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué significa esto? Que Jesús está diciendo, miren que este hombre está viniendo a la luz de la verdad, a la luz del conocimiento de Dios en la faz del Señor Jesucristo, a la luz del único camino para la salvación. Pero aquellos que supuestamente veían, aquellos que tienen sus ojos sanos, aquellos que recibieron y que administran las verdades de Dios contenidas en el libro de Moisés, o sea, en la Torá, aquellos que tienen esa luz tan grande no pueden ver. Y por eso le está diciendo, yo vengo para juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. La luz del Señor Jesucristo enceguece a aquel que aborrece la luz, a aquel que está acostumbrado a las tinieblas. De hecho, nosotros podemos aprender eso. Si usted está en un cuarto oscuro y de repente alguien llega y prende el foco, esa luz encandelilla sus ojos y usted quiere que la apague. Bueno, así le pasaba a los judíos, acostumbrados a las tinieblas, acostumbrados a acomodar las escrituras de Moisés a sus intereses, acostumbrados a la falsa religión, a la hipocresía religiosa. La luz, la verdad, la sinceridad del Señor Jesucristo les patea, la aborrecen, lo rechazan. Entonces, eso es un juicio. Muchas veces, y esto es un poco triste, pero muchas veces predicaremos el evangelio no para salvación, sino para juicio. Cuando Jesús habló con Nicodemo en el capítulo 3, dijo que el que no creía en el Señor Jesucristo ya había sido condenado. Cuando el evangelio es predicado, hay una respuesta: creer o rechazar. Los que lo rechazan se enceguecen en su mente, en su espíritu, en su alma, porque rechazan a Jesús. Pero los que aceptan la verdad de quién es Jesús y lo reciben como el Rey y Señor y gobernante de sus vidas, esos son alumbrados. Entonces, este es un
milagro que nos muestra mucho acerca de la persona de Jesús, de que Él es la luz, de que Él es la luz no solamente para las cosas materiales, sino que es la luz de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Los fariseos dijeron a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, es decir, como ustedes se hacen responsables de conocer la ley de Dios, pero obstinadamente la aborrecen. Como ustedes tienen toda la revelación y dicen que están en luz, pero rechazan a Cristo, que es la fuente de la luz, pues entonces no son ciegos, sino pecadores. Es decir, son personas que pudiendo ver la verdad de Dios frente a ellos, deciden negarla. Eso es lo que es un pecador. Bueno, este milagro nos deja una enseñanza bien grande acerca de los milagros de Jesús, acerca de la naturaleza de el encuentro con Jesús, que es un encuentro que nos puede llevar a la luz o entenebrecernos más dependiendo cómo reaccione. Bueno, continuamos entonces. Vamos a continuar con el capítulo 10. Y en el capítulo 10 encontramos la parábola del redil. La parábola del redil es una serie de discursos que hizo el Señor Jesucristo acerca de su labor pastoral, acerca de su rebaño. Es una parábola bien hermosa. Vamos al capítulo 10 y leemos del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, así también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se está presentando como el pastor de las ovejas. Jesús se está presentando como la puerta del redil de las ovejas. Y Jesús está presentando cuáles son sus verdaderas ovejas. Esto todo en una parábola. Es una parábola que tiene que ver con los usos y las costumbres propias de un pastor y de un rebaño en esa época. Y a partir de ahí, él comienza a enseñar principios que tienen que ver con el pastorado,
pero iniciando principalmente por el gran pastor de los pastores, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, él dice que hay varias clases de pastores. Están los pastores falsos y los pastores verdaderos. Y está el gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4 que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros para edificar a los santos. ¿Quién constituyó pastores y maestros? El mismo Señor Jesucristo. Pero a partir de su labor pastoral, Él nos da unas directrices de cómo identificar a un pastor que ha sido nombrado por el Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Dice el capítulo 10, el versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más adelante Jesús nos dice que la puerta del redil es Él. Así que está diciendo, el que no entra por la puerta, y yo soy la puerta del redil, del rebaño, el que no entra por la puerta, entonces imaginémonos un redil, ¿cierto? El pastor que es dueño de ese rebaño simplemente abre la puerta, la cerca y entra, porque ese redil le pertenece a él. Él es el pastor. Pero el pastor falso, que no es sino un ladrón que se quiere venir a hacer pasar por pastor, él no puede abrir la puerta porque la puerta está cerrada para él. Él lo que hace es saltar la verja, por así decirlo. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que está enseñando? Está enseñando que el verdadero pastor tiene que ser nombrado por el Señor Jesucristo. La diferencia entre un pastor verdadero y un pastor falso es que el pastor verdadero tiene un llamado propio del Señor Jesucristo. Pero, y el pastor falso con sus propias fuerzas, con su propia astucia y por el deseo de enriquecerse, se ha constituido a sí mismo como pastor. Ojo con lo que estamos diciendo. Hay pastores que entran por la puerta. La puerta es el Señor Jesucristo. Es decir, que han sido llamados por Cristo al cargo pastoral, que han sido respaldados por Cristo y que han sido guiados por Cristo y que son verdaderos pastores. Pero hay otros pastores que no han sido nombrados, ni llamados, ni respaldados por Cristo, sino que ellos mismos se han autonombrado pastores. Ellos pastorean a partir de su carisma, de su talento, de su astucia, y ellos buscan enriquecerse porque son asalariados. Ellos están en el ministerio por causa del dinero y por más nada. Ellos fungen como pastores, aparentan ser pastores, imitan a los pastores, tienen mucho rebaño, pero no es el rebaño verdadero del Señor Jesucristo. Esto es supremamente importante y es supremamente delicado. Es una de las parábolas más delicadas porque el significado de estas palabras es duro, es áspero y tenemos que estar atentos a lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, dice, hay falsos pastores que no han entrado por la puerta, sino que han saltado, sube por otra parte. Es decir, se hacen nombrar pastores adulando, buscando méritos, haciendo estudios, haciendo cursos, etcétera, etcétera, con su fuerza, con estrategias de mercadotecnia para fundar una iglesia y que tienen mucho carisma y que logran seducir a las personas ingenuas. Esos son falsos. Pero dice que las ovejas oyen la voz del verdadero pastor. Dice, a este, o sea, al verdadero pastor, al que entra por la puerta, abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo, conoce a todas sus ovejas, pero implica que el pastor verdadero, óigase bien, hermanos, óigase bien, el pastor verdadero
ha sido dotado de un discernimiento espiritual gracias a su vocación, gracias a su llamado, gracias a que ha entrado por la puerta. Es decir, que el mismo Señor Jesucristo lo ha constituido como pastor y el mismo Señor Jesucristo lo capacita para discernir cuáles son las ovejas del Señor y cuáles no son. Así que como nos está enseñando que hay pastores falsos, asalariados, hombres que quieren dinero y fingen ser pastores, así también hay ovejas que fingen ser ovejas, pero que no logran escuchar la voz del Señor Jesucristo y que son fácilmente engañadas por los falsos pastores. Pero los que son de Cristo oyen solamente a Cristo y siguen solamente a los pastores que genuinamente han sido llamados y constituidos por el propio Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que la oveja verdadera tiene discernimiento y el pastor verdadero tiene discernimiento. El pastor verdadero sabe cuando una oveja no es oveja. La oveja verdadera sabe cuando un pastor no es pastor. ¿A dónde nos lleva esto? Hermano, nos lleva a la penosa necesidad de preguntarnos, número uno, yo soy una oveja. Número dos, ¿tengo un pastor verdadero o un pastor falso? La primera pregunta, yo soy una oveja. Por la parábola que Jesús nos da, hermano, por la parábola que Jesús nos da, es muy fácil de responder. Las ovejas dan lana, dan leche. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. O sea, que la oveja es un animal que da. No crean que estoy hablando del diezmo y la ofrenda. La oveja es un animal que da, que entrega, que entrega. La oveja no solamente da lana y da leche, sino que pare otras ovejas. Esas son las señales del verdadero rebaño de Cristo. Son personas que dan, que entregan, que producen, que dan de sus ofrendas, de su dinero, de sus dones, de sus talentos, de sus capacidades, de su amor, de su entrega, de su admiración. Son personas que dan. Pregúntate, ¿eres oveja? Pregunta, ¿qué estoy dando a mi congregación? ¿Qué estoy dando a mi congregación? He encontrado en el transcurso del tiempo que los miembros, vamos a no llamarlos ovejas, pues las ovejas siempre están reclamándole las obligaciones al pastor. Es decir, cualquier oveja que usted coja al azar, es decir, cualquier miembro de cualquier iglesia, cualquier miembro de cualquier congregación que usted la coja así al azar y le haga la siguiente pregunta, le pregunte, ¿usted sabe cuáles son los deberes del pastor para con usted? Y la oveja va a responder, él debe predicar la palabra, él debe aconsejarme, él debe atenderme, él debe orar por mí, él debe, y eso tiene una lista de deberes. Toda oveja tiene una lista de deberes. Toda oveja, si es que se puede llamar oveja, porque yo lo llamaría cabro, pero toda oveja sabe lo que el pastor tiene que hacer y tiene también una capacidad para juzgar, examinar, criticar al pastor. Eso no es una oveja, eso es un cabro. Pero la mayoría de las personas tienen esa capacidad. Ah, no, pero así no debe ser. Deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. No tiene amor, etcétera, etcétera. Es un cuestionamiento. Pero hay una pregunta que pocas ovejas pueden contestar y es, ¿cuáles son los deberes de usted como oveja? ¿Cuáles son los deberes de usted como oveja? ¿Cuál es el aporte que usted hace a su rebaño, a su congregación? ¿Cuál es el aporte? Porque toda oveja, repito, es un animal productivo. Da leche, da lana y sobre todo se reproduce, o sea, da vida a otras ovejas. Y la siguiente característica
es que oye la voz del pastor. O sea, que las ovejas obedecen y reconocen a sus pastores. Obedecen y reconocen a sus pastores. O sea, Dios ha dotado a su rebaño de discernimiento espiritual y Dios ha dotado también a sus ministros de discernimiento espiritual. Así que usted tiene que estar en el lugar donde Dios lo puso y usted puede y tiene que dar fe de que su pastor entró por la puerta y esa puerta es Jesucristo. Es decir, que su pastor es constituido, delegado, capacitado, guiado, dirigido por el mismo Señor Jesucristo. Y asimismo usted como oveja tiene que saber que usted sabe reconocer la voz de su pastor y sabe someterse y obedecer. Esta es la parábola del redil. Pero él vuelve a hacer otro contraste y dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. O sea, los habrán oído los cabros, pero las ovejas no oyeron a los ladrones y salteadores. Es decir, a todos los que vinieron a qué? A hurtar, matar y destruir. Versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora está hablando del ladrón en términos del maligno, en términos del enemigo. La función principal del enemigo es hurtar, matar y destruir. Y todos los ministros del enemigo saben hurtar, matar y destruir. ¿Cierto? ¿Cuál es la característica de esos pastores que vienen a matar, hurtar y destruir? Que son asalariados, es decir, que sirven al rebaño por dinero, que sirven al rebaño por dinero, que le exigen al rebaño dar dinero, que colocan el dar dinero como la prioridad. Son pastores asalariados. ¿Y cuál es la característica de estos asalariados? Dice, ve venir al lobo y huye y deja las ovejas. Son cobardes. Ve venir el peligro y no se queda a defender el rebaño. No le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque esas ovejas no son de él, porque esas ovejas son de Cristo y él no es de Cristo. Es asalariado porque lo único que le importa es la lana de las ovejas y la leche de las ovejas, pero no le importa el bienestar de las ovejas. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y conozco mis ovejas. Si tú eres oveja del Señor Jesucristo, Él te conoce de la misma manera que el Padre conoce al Hijo. Así el Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros. Y en el versículo 16 Jesús hace algo bien hermoso y es que hace alusión a otras ovejas, a los que no estábamos allí en el momento en que Él hablaba, en el momento en que Él exponía este sermón. Tú y yo y todos los que me están escuchando y que son de Cristo, no estábamos allí. Pero Jesús se acordó de nosotros cuando dijo mis ovejas, cuando dijo mi redil, cuando dijo mi rebaño y dijo, estas ovejas que están aquí no son mis únicas ovejas. Este redil que está aquí no está completo. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, pero son mías. Así que en ese momento Jesús sabía que tú eras de Él y que yo era de Él y que todos los que me están escuchando son de Cristo. Es decir, nosotros no somos unos agregados. Nosotros no somos unas personas que vinimos a ser parte del redil. No, cuando Jesús está diciendo, este es mi redil, estas son mis ovejas, ellos escuchan mi voz, yo las llamo y ellas me obedecen y ellas me siguen, está diciendo, sí, pero estas no son las únicas. Tengo otras ovejas, otras ovejas. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo nos atrae el Señor Jesucristo? A través de su palabra. A través de su palabra nos atrae a que nos une un solo redil, un solo pastor. Eso es lo que somos. Todos somos ovejas del Señor y todos tenemos un único pastor. Los pastores que hay en esta tierra ministrando son delegados
del gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo. Y a medida en que yo crezco en mi vida espiritual y en mi comunión con Dios, yo debo afianzarme tanto en el pastorado de Jesús, es decir, afianzar esa relación de oveja y pastor, pero directamente con el Señor Jesucristo, a través de conociéndolo en la palabra, a través de mis tiempos de oración, de mi comunión con Dios, de mi búsqueda personal del Señor Jesús. Llega un momento en que yo camino con el Señor. Recuerden que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora vamos a mirar la reacción ante este discurso de la parábola del redil. Versículos 19 al 21. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta fue la reacción del pueblo. El pueblo estaba dividido. Había un grupo que pensaba, que razonaba, que veía las señales y entendía los discursos. Pero había otro grupo que se entenebrecía, se endurecía obstinadamente su corazón y decidía no creer. Esta es la parábola del redil y tenemos que examinarnos nosotros como ovejas y tenemos que examinar a el pastor que nos dirige si en verdad entró por la puerta o si es un ladrón y salteador. Si fue Cristo el que lo nombró o si fue él quien se nombró a sí mismo. Esto es supremamente importante para nuestra salud espiritual. Bueno, entonces continuamos ahora. En el capítulo 10 aparece otro relato a partir del versículo 22. Capítulo 10, a partir del versículo 22 aparece otro relato que está en la fiesta de la dedicación. Es una fiesta de cosechas donde se trae la primera gavilla de la cosecha, se dedica esa gavilla, digamos, esa primera canasta se la dedican al Señor. Vamos a mirar lo que sucedió en la fiesta de la dedicación. Ya otra vez está Jesús en el ámbito judío, en el lugar donde su vida ya está en peligro, en el lugar donde ya comenzó la persecución, donde ya hay rechazo, animadversión, murmuración. Está Jesús ahí en medio de este momento difícil. Y vamos a mirar lo que sucede a partir del versículo 22. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Bueno, después de todo lo que Jesús había dicho y después de que el hecho de que querían apedrearlo en 2 ocasiones, manifiesta claramente que entendían que Jesús estaba diciendo que él sí era el Mesías, que ya habían entendido que Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios. Ya eso lo tenían claro. Ahora no están tratando de descifrar la verdad. Están simplemente tratando de encontrar una frase con la cual puedan apresarlo, acusarlo y condenarlo. Eso es lo que ellos están tratando de decir, porque Jesús en este momento, ya Jesús no está oculto, ya Jesús no está velado, ya Jesús ha hecho prodigios y milagros grandiosísimos y ha expuesto unos mensajes claros acerca de su naturaleza y de su persona. Así que está claro quién es Jesús, pero ellos están persiguiendo a Jesús para hacer lo que diga algo malo, algo por lo cual condenarlo, algo por lo cual juzgarlo. Vamos a mirar la respuesta de Jesús en el versículo 25
al 30. Dice, Jesús respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este es un discurso supremamente claro. La pregunta fue una pregunta capciosa, una pregunta para hacerlo caer. Pero él dice, ya lo he dicho, ya lo he demostrado. El problema no es que no lo haya dicho, el problema no es que no lo haya demostrado. El problema es que ustedes no pueden creer, no quieren creer. Y la razón por la que no quieren creer es porque ustedes no son mis ovejas, no son mis ovejas. Este es uno de los discursos más calvinistas del Señor Jesucristo, donde él habla de su gracia soberana para escoger a los que son suyos. Los que somos de Cristo somos escogidos soberanamente por su gracia y por su misericordia. Y tenemos la capacidad de oír su voz y tenemos la capacidad de creer en Él por su gracia y por su misericordia. Yo sé que a nosotros no nos gusta escuchar esto. Quisiéramos decir que tenemos el mérito de haber creído, pero Jesús aquí está diciendo que sus ovejas han creído porque el Padre les ha dado la capacidad de creer. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre es mayor que todos. Mi Padre y yo uno somos. Es el discurso más contundente acerca de la salvación, acerca de la elección, acerca de la predestinación. Hermano querido, si tú has creído genuinamente en el Señor Jesucristo, tú eres su oveja, porque Él te escogió, porque Él te iluminó, porque Él te alumbró, porque Él te dio por gracia la capacidad de ver la verdad, de ver a Jesús y de entender de que sus palabras son verdaderas. Toda esa luz proviene de Dios. Toda esa luz es producto de su gracia y de su misericordia, de tal manera que no podemos ni siquiera enorgullecernos y ni siquiera podemos jactarnos del hecho de haber creído. No podemos mirar con desprecio a los que no creen, sino con compasión y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos y que sean de los elegidos. Pero en cuanto a nuestra fe, es un regalo de Dios, el regalo de la salvación que es completo y que es perfecto y que dice el Señor Jesucristo que nadie nos los puede quitar. Miren qué lindo, dice Jesús, nadie me puede arrebatar mis ovejas de mi mano. ¿Qué significa eso? Como rebaño del Señor, estamos en sus manos. Nosotros estamos en las manos del Señor Jesucristo y de allí, de ese lugar, nadie nos puede arrebatar, porque nosotros somos el rebaño que le pertenece a Cristo, el rebaño que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos de Él, de tal manera que nadie nos puede separar de su amor, ni de su gracia, ni de su favor. Dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nos da Jesús vida eterna y no pereceremos jamás. Esto es glorioso, esto es precioso, es nuestra herencia, es nuestro privilegio, es nuestra gloria. Tenemos vida eterna, no pereceremos jamás. Cuando muramos pasaremos directamente a su presencia, a una vida más gloriosa delante de su presencia, y nosotros no conoceremos la muerte eterna. Nosotros no conoceremos la destrucción. A nosotros nadie nos puede separar de nuestro Señor Jesucristo porque somos de Él, ovejas de su prado, ovejas de su mano.
eso es lo que somos y estamos en manos del Señor. Vamos entonces a la reacción otra vez de los fariseos incrédulos con respecto a lo que Jesús ha dicho. Capítulo 10, versículo 31 al 39. Versículo 31 al 39. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se fue y se escapó de sus manos. Hermanos, aquí está claro que los judíos entendieron perfectamente que Jesucristo era Dios. Aquí está claro la respuesta de los judíos y de los fariseos es: te vamos a apedrear, no por los milagros que has hecho, sino porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Y aquí es donde está el problema del pueblo judío, que podían aceptar los milagros de Jesús, podían inclusive aplaudir los milagros de Jesús, podían inclusive atravesar el mar de Galilea para ir a buscarlo por un milagro, pero no podían aceptar que él era el Hijo de Dios, porque al aceptar que él era el Hijo de Dios tenían que aceptar el señorío de Cristo sobre sus vidas y tenían que aceptar que toda cosa que hicieran fuera de la voluntad del Señor Jesucristo era rebelión contra Dios y era objeto de condenación. Aceptar la deidad del Señor Jesucristo implicaba postrarse ante Él, implicaba someterse a Él. Y desafortunadamente, hermanos, hay muchos creyentes en la actualidad que aceptan las bendiciones de Jesús, que aceptan su poder para hacer milagros, que aceptan sus prodigios, que aceptan sus señales, que creen en todo el poder de Dios, pero no se someten a las palabras del Señor Jesucristo, no hacen su voluntad, no se humillan ante Él, no obedecen sus mandamientos, no escuchan la voz de Jesús en sus evangelios, no están dispuestos a guardar todo lo que Jesús enseñó en su palabra. No, solamente quieren los milagros y los prodigios, pero no quieren el señorío de Cristo sobre sus vidas, el cual se debe a que Jesucristo es Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, nuestra vida y nuestra salvación, pero sobre todo, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien hay que no solamente admirar, orar, pedirle, confiar, sino también hay que adorar, postrarme y obedecer, obedecer. Eso sí no les gusta. Queremos tus milagros, pero queremos seguir haciendo lo que nos da la gana. Queremos seguir siendo los propios señores de nuestras vidas. Queremos seguir sentados en el trono de nuestra voluntad y hacer lo que queremos. No queremos que te intronices en nuestras vidas. No queremos que te constituyas como Dios. No lo queremos. Ese es el problema de los judíos y por eso no lo quieren apedrear. Tenemos que reflexionar en quién es Cristo para nosotros. Quizás llegamos al evangelio porque Cristo nos hizo un milagro. Quizás llegamos a la iglesia porque un día estábamos angustiados y necesitábamos que Dios nos socorriera,
que el Señor Jesucristo respondiera a una oración. Y quizás en gratitud nos hemos quedado en una iglesia cristiana porque un día nos sanó, porque un día nos libertó, porque un día nos hizo un milagro. La pregunta es, ¿estamos sometidos a Cristo como el Señor y gobernante de nuestras vidas? Hemos entendido que cada cosa que está plasmada en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios y en el sermón del monte, son las ordenanzas de Cristo para nuestras vidas. Y que si nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios, tenemos que aceptar su yugo y su autoridad sobre nosotros. La pregunta es, ¿he ordenado mi vida a la voluntad y a los mandamientos del Señor Jesucristo en sus evangelios? ¿Me he sometido a Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Finalmente, encontramos los 3 últimos versículos que Jesús se aparta de ellos. Dijo lo que tiene que decir y ellos inmediatamente proceden a intentar apedrearlo. La ley judía ordenaba apedrear a los blasfemos, es decir, a los que decían algo de la persona del Dios mismo. Y para ellos Jesús está blasfemando porque está diciendo el Padre y yo uno somos. O sea, yo soy como el Padre es como yo. Yo soy en el Padre es en mí. Y dicen, blasfemo, te vamos a apedrear. Pero no había llegado la hora. Y encontramos que Jesús prudentemente se vuelve a retirar porque no es el momento de su crucifixión. Capítulo 10, versículo 40 al 42, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, entonces finalmente Jesús se aparta porque pues no es momento de morir todavía, aún quedan muchas cosas. De hecho, lo más importante que queda en el ministerio de Jesús, porque ya está claro quién dice Jesús que es. Está claro por sus discursos y está claro por las señales y milagros que ha hecho. Pero también está claro que los judíos no quieren creer, que lo aborrecieron a conciencia, a voluntad, y sabiendo quién era, decidieron aborrecerlo. Porque, por muchas razones, Jesús dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. O sea, les gustaba tener ese puesto de autoridad. Exaltar a Jesús por encima de ellos era perder el beneplácito, la fama, la popularidad entre el pueblo. Era perder el primer lugar y ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Entonces, finalmente Jesús decide dejarlos, decide apartarlos, decide apartarse de ellos. Dice que procuraron prenderlo, pero él se escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde antes bautizaba Juan. Eso es hacia el norte. Recuerden, todos los problemas de Jesús son en el sur, en la provincia judía, religiosa, legalista, recalcitrante, hipócrita. En el norte se podía mover con más facilidad porque había menos religiosidad, ¿cierto? Y menos legalismo. Qué tristeza que la palabra de Dios le sirvió a estos para entenebrecer su corazón. Vamos entonces a mirar el capítulo 11. En el capítulo 11 Jesús está en Betania. Jesús va a Betania. De allí pasó a Betania. Bueno, él tuvo un ministerio. Si miramos al final del capítulo 10, Jesús tuvo un ministerio al otro lado del Jordán y dice el versículo 42, muchos creyeron en él allí, muchos creyeron en él allí. Allí estuvo Jesús haciendo milagros, haciendo prodigios y predicando, y muchos creyeron en él allá, al norte, al otro lado del Jordán. Pero ahora el apóstol Juan trae de nuevo a Jesús, o sea, muestra otra escena
otro episodio en la vida de Jesús y ahora está otra vez en Betania. Betania queda en la provincia de Judea. Otra vez desciende Jesús, va al sur. Y no dicen descender a Jerusalén, sino dicen subir a Jerusalén, porque era un camino montañoso y porque se supone que Jerusalén era la capital religiosa, política, espiritual, moral, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está Jesús nuevamente en Betania, que es una aldea que queda cerca, es una aldea de Judea que queda cerca de Jerusalén. Ahí está Jesús. Nuevamente, el apóstol Juan nos lleva a una escena donde él está cerca ya del lugar donde va a ser sacrificado. Ya se encuentra muy cerca, pero vamos a mirar en un gran acontecimiento que tuvo lugar en los últimos días de Jesús y que solamente está condensado aquí en el Evangelio de Juan. Bueno, tanto este como la sanidad del ciego de nacimiento y muchos más milagros y conversaciones de Jesús, discursos de Jesús solamente están en Juan. Recordemos que Juan no quiere hacer otro evangelio igual, sino que Juan quiere recopilar algunas cosas que no se han plasmado en los anteriores evangelios y traer un evangelio que pueda ser apto para personas no judías y que no tengan ningún conocimiento de la ley mosaica. Entonces es un evangelio diferente y Juan ha tomado unos aspectos diferentes del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces encontramos aquí un milagro grandiosísimo, gloriosísimo, no porque sea la única resurrección que efectuó el Señor Jesucristo, porque Jesús resucitó también al hijo único de la viuda de Naín, resucitó también a la hija de Lázaro y ahora encontramos esta resurrección a la hija de Jairo, perdón, no sé qué dije, a la hija de Jairo, y encontramos ahora la resurrección de Lázaro, que es, digamos que la cúspide de las señales, la cúspide del ministerio de Jesús. Ya le queda poco tiempo. Está Jesús en lo último y Jesús no se puede mover con libertad, sobre todo por las provincias del sur de Judea, las legalistas, las religiosas. Vamos al capítulo 11 y vamos a hacer una lectura rápida del versículo 1 al 44. De pronto no lo leemos todo, vamos a recordar más que todo la historia que ya todos conocemos, porque este creo que es el capítulo más famoso del Evangelio de Juan. La resurrección de Lázaro, capítulo 11 de Juan, versículo 1 en adelante. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Antes de seguir, quiero que resaltemos unos aspectos supremamente interesantes, porque resulta que este milagro no es un milagro del montón, porque es un milagro que Cristo va a efectuar en un hogar que es un remanso para él, que es un refugio para él. Jesús es amigo íntimo, cercano y muy especial de Marta, de María y de Lázaro. Esta es una familia conformada por 3 hermanos que tienen una estrecha relación con el Señor Jesucristo. Tienen una estrecha relación con el Maestro. Sienten una gran digamos, veneración por el Señor Jesucristo. Lo adoran, le sirven, lo aman, le brindan
hospedaje, le brindan comida, le lavan la ropa, lo atienden. Es el hogar donde Jesús se siente pleno, feliz y dichoso. Pero en este hogar sucede algo. Llega la enfermedad. Y la enfermedad aquí nuevamente toma otra significación, porque no es un juicio por el pecado, porque Juan se toma el trabajo de recalcar que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, su hermano. O sea, Juan recalca el amor que Jesús siente por estos tres hermanos. Juan lo hace resaltar para que no nos quede la más mínima duda de que Lázaro no se enfermó ni por un castigo divino, ni por un juicio divino, ni por causa de su pecado. Lázaro es un hombre al cual Dios ama profundamente, al cual el Señor Jesucristo lo ama profundamente. Y cuando le envían a decir, recordemos, todavía no ha llegado a Betania, Jesús todavía no ha llegado a Betania en este momento, Lázaro cae enfermo, pero Jesús está del otro lado del Jordán, Jesús está lejos, en una provincia del norte, predicando, sanando enfermos, haciendo campaña evangelística, está lejos. Y esto está sucediendo acá, al sur, en Judea. En la provincia de Judea, la que queda más al sur, la más religiosa, la más legalista, y especialmente en una población cerca de Jerusalén que se llama Betania. Está sucediendo que Lázaro se enfermó. Esta es una familia de servidores y de adoradores. Recordemos que Marta le gustaba servir al Señor y a los discípulos, y a María le gustaba postrarse a los pies de Jesús, contemplarlo y escucharlo. Son una familia donde hay servicio, una familia donde hay adoración, una familia donde hay amor, y una familia que es correspondida en su amor por Cristo, es correspondida porque Cristo también la ama. Pero se enfermó y le mandaron a decir al Señor. Miren cómo le mandan a decir al Señor. El versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Miren qué frase tan sencilla. Miren el mensaje que le mandaron estas hermanas al Señor Jesús cuando Lázaro cayó enfermo. Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como cuando Jesús dice que no usemos vanas repeticiones, creyendo que así vamos a ser oídos. Tan sencillo como la confianza puesta en un Dios que nos ama y que si nos ama, hará todo lo que es bueno para nuestras vidas y nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Le mandan a decir, he aquí el que tú amas está enfermo. No hay una sombra de dudas acerca del amor del Señor Jesucristo. No hay una murmuración acerca del por qué y no hay tampoco una queja. Simplemente lo que tenían que decir, aquel que tú amas está enfermo. O sea, queremos que lo sepas, porque si sabemos que tú estás enterado de la enfermedad de Lázaro, así como sabemos que tú amas a Lázaro, también podemos saber que tú vendrás a socorrerlo, que tú lo librarás. Esto se llama confianza. Y este tipo de confianza es la que Dios espera que esté en todas nuestras oraciones. Que al orar, pidiendo lo que necesitemos pedir, sea sanidad, sea bendición, sea liberación, sea gozo, sea paz, sea consuelo, lo que sea que le estamos pidiendo al Señor, la razón por la cual la vamos a recibir es porque Él nos ama, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros lo hayamos adquirido, no. Si vamos a recibir un milagro y una bendición, nuestro único argumento tiene que ser el amor. Nosotros no podemos exhibir nuestras justicias delante de Dios como para pretender tener derechos a que Él nos bendiga, a que Él nos sane. No. Tenemos es que bregar
por su misericordia, pero con la confianza de que Él nos amó, de que de tal manera nos amó, o sea, mirando a la cruz, entendiendo que si Él pudo poner su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Así dice Pablo a los romanos. Dice, el que no escatimó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo nos va a negar cualquier otra cosa? Si para el Padre lo más preciado es su Hijo y lo entregó por nuestros pecados, ¿por qué razón habría de negarnos una respuesta a una necesidad? Bueno, entonces tenemos que, dice que Jesús amaba a Marta. Vamos al versículo 5. Versículo 5, en el versículo 5 encontramos la reacción de Jesús cuando se le anunció esto. Dice Juan en el 11:5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que a veces Él se tarda en responder. Dice que le avisaron y Él no salió corriendo. Dice que le avisaron y voluntariamente decidió quedarse 2 días más. Muchas veces el Señor tarda. Y en este caso, la razón por la cual Jesús tardó, como lo está diciendo, cuando dice Lázaro está muerto, mas me alegro por ustedes de que yo no estuviese allá. Está diciendo el Señor Jesucristo que muchas veces Dios retarda sus promesas y permite que una circunstancia se agrave, se empeore o se recrudezca para mostrar una mayor gloria de la que hubiese podido mostrar si solamente hubiese sanado una enfermedad del cuerpo de Lázaro. Jesús está diciendo, voy a esperar, los voy a probar, voy a dejar que pase de enfermedad a muerte para enseñarles que aún yo tengo potestad sobre la muerte. Esta va a ser una señal todavía más gloriosa, todavía más importante, todavía más poderosa. Esta señal de la resurrección de Lázaro. Entonces Jesús decide a propósito quedarse. Obviamente él estaba haciendo cosas, estaba sanando enfermos, tenía cosas que hacer, pero él decidió quedarse para la gloria de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Decide quedarse y por supuesto, en esa demora Lázaro empeora y muere. En esa demora Lázaro muere. Vamos a mirar ahora las reacciones en el versículo 45. Bueno, antes de pasar allá, continuemos con el relato de la resurrección. Tomás, dice el versículo 16, era un poco negativo. Había seguido al Señor Jesucristo, pero era negativo. Era salvo porque había creído en el Señor Jesucristo. Y esto también es importante. El hecho de que una persona sea negativa, es decir, que siempre está pensando en lo malo, que siempre le da miedo,
no quiere decir que no haya creído en el Señor Jesucristo. Tomás había creído en el Señor Jesucristo, o sea, había creído el punto principal de la fe, había creído que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. Pero con respecto a poner en peligro, él pensaba que Jesús iba a poner en peligro su vida al volver al lugar donde lo intentaron una vez apedrear. Pero hay algo bueno en su negativismo y él dice, vamos con él. Si tenemos que morirnos con él, nos morimos con él. Así que Tomás es un verdadero discípulo que ama al Señor Jesucristo, aunque no percibe toda su gloria, toda su omnipotencia, no es un hombre de fe, no es un hombre optimista, no es un hombre alegre, pero sí ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que hacer una diferenciación entre la fe que nos salva y nuestra actitud hacia la vida. Es incorrecto tener una actitud negativa, es incorrecto, pero eso no significa que yo no tenga fe. Eso no significa que yo no sea salva. Si yo creo en el Señor Jesucristo y en su palabra, he alcanzado la salvación. Se trata de que yo examine mi forma de vivir y mi forma de hablar, para que mi forma de hablar y mi forma de vivir edifiquen, fortalezcan la fe. De eso es que se trata. Bueno, entonces vamos a mirar ahora el versículo 28. Vamos al versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Bueno, en este cuadro se nos muestran varias cosas. Lo primero es que hay algo de resentimiento en el corazón de María cuando le dice a Jesús, si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiese muerto. La fe de María era firme, era sólida y era fuerte, pero no había llegado al punto donde Jesús la quería llevar, al punto de creer que Jesucristo tenía poder para resucitar de los muertos. Ella tenía una fe teológica, doctrinal, pero en términos prácticos, ella había dado todo por perdido. Y quien no, si Lázaro estaba muerto. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Vemos a un Jesús que llora ante la tumba de Lázaro. Y es supremamente interesante lo que nos revela el llanto de Jesús en este cuadro, porque por la conversación de Jesús, por la manera como le habló a los discípulos cuando les dijo Lázaro duerme y luego le dice Lázaro está muerto, pero vamos a despertarlo. Jesús ya sabía que Lázaro se iba a levantar de la tumba. Jesús ya sabía que el Padre le iba a dar ese poder, que el Padre iba a escuchar esa oración. Jesús sabía que esa enfermedad era para la gloria de Dios y no para muerte. Eso ya lo sabía Jesús. Mas, sin embargo, cuando Jesús contempla a Lázaro en su tumba, llora. ¿Por qué llora Jesús? Llora por contemplar la realidad tan terrible de la muerte del ser humano. El llanto de Jesús nos muestra claramente, sin lugar a dudas, que la muerte no era el propósito de Dios para los hombres,
que Dios no quiere que nadie muera, que Dios no quiere que nadie perezca y que a Dios le duele la muerte de los seres humanos. A Dios le duele la muerte de las criaturas que Él hizo, que Él formó con sus manos y con su aliento, con su espíritu. A Dios le duele esa muerte. Es lo que está mostrando Jesús, está mostrando el corazón de Dios, está mostrando Jesús lo mucho que le importa esta realidad y esta desgracia del ser humano que termine en muerte. Para Jesús la muerte es lo más terrible que le puede pasar al ser humano. Jesús vino ¿para qué? Para librarnos de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Este es su discurso. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy el remedio para la muerte. Yo vengo aquí es para erradicar la muerte de ustedes. Yo vengo aquí para quitar la mortalidad, la muerte. Entonces, es algo bien tremendo el hecho de que Jesús llore porque nos muestra la sensibilidad de Dios hacia este asunto y no un Dios que no le importa que la gente muera. Miren, en el capítulo 6 del Génesis, cuando se narra el diluvio, a partir del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, la Biblia dice que cuando Dios contempla la muerte de todos los seres humanos, porque murieron todos los seres humanos murieron, así como murieron los animales y las bestias. En el diluvio los únicos que se salvaron fueron Noé, sus hijos y la pareja de animales que subieron al arca de Noé. De resto, toda carne y todo ser viviente y todo lo que hay sobre la tierra, o sea, todos los animales terrestres, todos, completamente todos murieron. ¿Y qué dice el libro de Génesis? El libro de Génesis dice que a Dios contempló eso y le dolió en el corazón. Le dolió en el corazón y utiliza la palabra arrepentimiento como un antropomorfismo, es decir, como para acercarnos a lo que Dios sentía. Y dice que Dios le dolió en el corazón haber dado muerte a toda carne y dijo que haría un pacto, por eso hace un pacto en el cual coloca un arco iris para decir que nunca más destruiría a la humanidad de esa manera, por agua, como lo hizo, es decir, nunca más. Y nosotros existimos hasta este tiempo, la tierra existe, la humanidad existe, todos nosotros existimos, no porque no hayamos hecho cosas iguales a las que hicieron la generación de los antes del diluvio, de la generación de los de Noé que perecieron. No, hemos hecho las mismas cosas. Quizás hemos hecho peores cosas, pero vivimos y permanecemos, y me refiero a la humanidad entera. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la humanidad entera, con toda su maldad, con toda su iniquidad. Estamos vivos porque Dios mismo juró que nunca más nos iba a destruir como destruyó a todas las personas que destruyó en el diluvio. Nos queda un juicio por llegar, un juicio por fuego, sí, nos queda un juicio. Pero en este momento nosotros, la humanidad está de pie, gracias a que Dios hizo un juramento, gracias a la fidelidad de Dios que dijo nunca más, y pondré un arco iris que es señal de que nunca más destruiré la tierra con agua. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con el milagro de la resurrección de Lázaro. Versículo 38 de Juan capítulo 11. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle
ir. Bueno, aquí tenemos el milagro. Jesús mandó a quitar la piedra y eso implica un principio que cuando nosotros necesitemos un milagro del Señor Jesucristo, aquellas cosas que están en nuestras manos por hacer, las tenemos que hacer nosotros. Es decir, que yo tengo que hacer lo que humanamente necesito hacer. Si se trata de una quiebra, si se trata de algo económico, si se trata de un trabajo, yo tengo que salir, llenar las hojas de vida, colocar las solicitudes, yo tengo que tocar las puertas, yo tengo que presentarme a la entrevista, yo tengo que ir a la entrevista bien arreglado, yo tengo que preparar una buena hoja de vida, yo tengo que esforzarme por ir a todas las solicitudes de empleo que se requieran. Lo que yo tengo que hacer no lo va a hacer Jesús por mí. Jesús no va a hacer lo que yo tengo que hacer o lo que está en mis manos por hacer. Jesús solamente va a hacer lo imposible. Cuando dice quitar la piedra es que cuando tú estés enfermo o cuando tú estés en una crisis o cuando tú estés en un problema, aborda todos los recursos que tienes a la mano. Lo que tú humanamente no puedes hacer, eso es lo que hay que dejárselo al Señor. Y el milagro de cómo Jesús sana a Lázaro es una ilustración de aquel sermón que él dijo cuando pronunció estas palabras: viene la hora, viene el momento, viene el tiempo en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán para tener vida eterna. ¿Qué está sucediendo aquí? Eso está sucediendo como un cuadro, como una enseñanza, como una señal. Él se levanta, se para en la tumba y dice: Lázaro, ven fuera. Y todo el mundo escucha su voz de autoridad y Lázaro sale afuera. Y eso nos está mostrando que Jesucristo tiene total autoridad, no solamente sobre la enfermedad, no solamente sobre la naturaleza, no solamente sobre los problemas, sino que tiene total autoridad sobre la muerte. Y cuando nosotros estudiamos el libro del Apocalipsis, encontramos al Señor Jesucristo que dice: yo soy el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Así que, hermanos queridos, las llaves de la muerte las tiene el Señor Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Que Jesucristo es el que decide quién se muere y quién no se muere. Jesucristo es el que decide cuándo te mueres y cuándo no te mueres. Jesucristo es el que tiene el control de la muerte. La muerte ha sido vencida por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este llamado a la vida que él hace diciéndole: Lázaro, ven fuera, no es sino una ilustración de todo lo que Jesús va a hacer con todos los que han muerto en la fe del Señor Jesucristo. Todos los que han muerto en el Señor Jesucristo, todos los cuerpos que reposan en los sepulcros, debajo de la tierra, aquellos cuerpos que ya son polvo, que ya se han, ¿cómo es que se llama? Descompuesto por completo, que están solamente polvo, aún las cenizas que se guardan en un osario, en cualquier circunstancia donde están aquellos que murieron creyendo en el Señor Jesucristo, todos ellos oirán con sus oídos de manera audible la voz poderosa del Señor Jesucristo y se levantarán para vida eterna. Esta es la gran promesa de nuestra esperanza, de nuestra salvación. Hermano, puede que no muramos, puede que la trompeta suene y seamos transformados y nos vayamos con Jesús, pero puede que muramos. Pero una cosa es seguro, que si nosotros morimos, Jesucristo con su propia voz de trompeta, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y hará sonar esa trompeta y hará sonar esa voz y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una verdad indestructible, es la base de nuestra esperanza, es la base de nuestra fe. Gloria a Dios que así es. Esa es nuestra confianza. Aún de lo más profundo de la muerte, de allí nos resucitará el Señor. Y para eso solamente necesitamos que creer. Para eso solamente necesitamos creer. Bueno, vamos entonces a mirar las reacciones. Versículos 45 al 53. Vamos a mirar ahora las reacciones.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Bueno, aquí sucede que ellos, pues en vez de creer, les da todavía más indignación y más rabia porque ven que ha hecho algo que va más allá de lo que ellos podían esperar y podían pensar. Allí, en ese momento, para ellos se hace necesario que Jesús muera. Y de hecho, Juan registra una palabra que dijo el sacerdote Caifás, el sumo sacerdote Caifás. Dijo esa palabra. Ustedes no saben y no piensan que a nosotros nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Para Caifás, Jesucristo representaba la destrucción del pueblo judío, porque para Caifás el pueblo judío estaba basado en la autoridad de ellos. O sea, ellos eran los que sostenían el pueblo judío. Ellos eran los que sostenían la religión judía. Ellos estaban enaltecidos en ese lugar y pensaban que si ellos eran removidos de ese lugar de eminencia que ellos tenían, si se acababa el liderazgo espiritual de ellos, entonces Israel desaparecería como nación. Esa es la mentalidad de el sumo sacerdote Caifás. Y sin saberlo y sin entenderlo, él lo que pronunció fue realmente una profecía en la cual verdaderamente Jesús sí moriría por el pueblo, sí moriría para salvar a la humanidad, tal cual como él lo estaba profetizando. Bueno, entonces vamos al versículo 54, vamos al versículo 54 y leemos, vamos a leer del 54 hasta el 57 para finalizar el capítulo 11 y miremos lo que acordaron. Dice el 54, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Bueno, en este momento ya la sentencia está dada y ya se acerca el tiempo. Jesús debe morir en el tiempo de la Pascua, porque Jesús es el verdadero Cordero Pascual, es el verdadero Cordero que quita el pecado, es el verdadero Cordero que nos pasa de muerte a vida, el verdadero Cordero que nos libra de la muerte eterna. Y ya se acerca la hora. Jesús tiene que morir en la hora exacta, en el día exacto, en el momento exacto, pero no puede ser un día antes, ni puede ser un día después. Y tampoco puede ser una hora antes, ni puede ser una hora después. Tiene que morir a la hora del sacrificio, cuando sacrificaban al Cordero Pascual. Y tenía que ser en esa cruz,
tenía que ser de esa manera. Entonces Jesús ya tiene claro su tiempo, ya tiene claro su momento, y por eso se comienza a aumentar la prudencia. Se va a una ciudad llamada Efraín porque sabe que ya todas las condiciones para su arresto están dadas y que esta vez ya no se va a poder defender de esa manera. Llegará el momento en que él se tiene que entregar, que tiene que bajar la cabeza y entregarse, porque así lo determinó el Padre junto con él, y ese es el plan eterno de los hijos.